grabar. Ahí está. Entonces ya, partamos con este es el auxiliar 4 y que vamos a ver ahora va a ser dinámica. Ya, como recordatorio, el control incluye dinámica. Ya, o sea, hasta lo que vieron la semana antes del 18, que tenía que ver con contención, normal, peso, plano inclinado, cositas así. Ya cosas de roce, ¿qué más pueden? O elástico, o sea, resortes, eso no entra. Ya es como lo básico de dinámica. Entonces, un resumen express, voy a poner, ya su resumen. Bueno, de partida ya, ¿qué es la dinámica? Entonces, ¿qué es la dinámica? Bueno, es una rama de la física que estudia el porqué del movimiento. Antes estudiamos cinemática, que era como el cómo se produce el movimiento, cuál es el comportamiento del movimiento. Ahora nos vamos a centrar por qué se produce este movimiento. Ya, entonces, en dinámica vamos a estudiar, o la dinámica estudia el porqué del movimiento. Y acá es donde introducimos lo que son las leyes de Newton. ¿Y cuáles son las leyes de Newton? En específico, tres que hacer. Tenemos la primera, que es la ley de inercia, que es lo que dice es que un cuerpo va a estar con velocidad constante o en reposo, a menos que se le aplique una fuerza externa. Vamos a tener la segunda, que es, no sé si tiene nombre en realidad, pero que la sumatoria de fuerzas o la fuerza neta es igual a masa por aceleración. Ya así, más formal, la fuerza es un vector, la aceleración es un vector. Y acá se introduce, o esta la ley importante en realidad con la que vamos a matraquear un poco. Acá sale el concepto de DCL. ¿Qué es un DCL? Es el diagrama de cuerpo libre. ¿Y para qué vamos a usar los diagramas de cuerpo libre? Para eh, tomar usualmente el objeto que se está moviendo, lo vamos a aproximar a una partícula y sobre esta partícula vamos a dibujar, por así decirlo, todas las fuerzas que están aplicándose sobre este objeto. ¿Y qué más? La otra ley importante, la tercera, que es acción y reacción. Y bueno, aquí dice la tercera ley de Newton, es que si tengo dos objetos, supongamos tengo un objeto, no sé, A y un objeto B, ¿qué dice? Si el objeto A aplica una fuerza B, lo voy a anotar como eh, el objeto A aplica una fuerza B, el objeto B va a aplicar una fuerza, eh, va a aplicarle una fuerza al objeto A, ¿ya? ¿Y cuál va a ser la relación? Es que va a ser una fuerza eh, con sentido opuesto, pero de tamaños iguales. Así como, en resumen, esas son las leyes de Newton. Y bueno, a ver, ¿qué más? Que en clases vieron algunos ejemplos, algunos tipos de fuerza y los que vamos a trabajar ahora va a ser el peso, que es una fuerza producida por la gravedad. Tenemos una aceleración de gravedad y como tenemos una aceleración tenemos una fuerza, que es la fuerza peso. Vamos a tener otro ejemplo que va a ser la normal, que es una fuerza de reacción que ejerce una superficie. Y vamos a tener la tensión, que es una fuerza que se transmite por cuerdas. ¿Ya? Y en nuestro caso, al menos en la física, estas cuerdas van a ser ideales, es decir, no poseen, o sea, poseen masa nula y son inextensibles, es decir, que no se alargan.
Entonces, ese es como un resumen bien express de dinámica. Em, Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda de concepto, algo? ¿No? Ya al parecer no. Entonces, partamos con los problemas nomás. Entonces, echémosle un vistazo a la P1. Y bueno, así como en síntesis, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos esferas, eh, esa esfera y esa esfera. Esta esfera está quieta, esta esfera que posee masa lambda m está quieta, en cambio la otra esfera que posee una masa igual a m está girando con velocidad angular constante. Entonces, ¿qué es lo que nos van a pedir? Determinar cuánto tiene que ser esta rapidez angular para que tenga, o sea, se produzca este sistema, se tenga este sistema, y y nos preguntan cuánto vale ese ángulo beta. Y además nos preguntan una condición sobre lambda. Entonces, teniendo esa idea, partamos con la P1. Ya, entonces lo voy a dibujar así como rápidamente, como cuál era esta cosa. Esto es lambda m y esto tiene m. Em, ya. Y aparte de eso, creo que no lo mencioné en el enunciado, pero este trocito de cuerda que está acá, ese, que estoy anotando con morado, eh, mide L, tiene un largo L. Ya, entonces, ¿qué nos pedían? Nos pedían una expresión para la rapidez angular y una expresión para el ángulo. Ya, entonces, y si lambda m está quieto. Ya, entonces, em, como todos los problemas de dinámica, partamos armando nuestros DCLs. Entonces, armemos nuestros DCLs. Partamos. Los diagramas de cuerpo libre. Ya, armemos el más simple en este caso. Armemos el diagrama de cuerpo libre para la esfera que está quieta. ¿Ya? Em, entonces, sobre esta esfera que está quieta, ¿qué fuerzas están actuando? Voy a anotar con ese color. Ya, me estoy refiriendo a esa esfera. Ya. Sobre este cuerpo, ¿qué fuerzas están actuando? Recordemos que tenemos una aceleración de gravedad. Así, por el hecho de tener esta aceleración de gravedad, vamos a tener la fuerza peso, que va a ser masa por la aceleración de gravedad. ¿Y qué más? Tenemos una cuerda, así que vamos a tener la tensión. Justo lo que están diciendo en el chat. Tenemos tensión y peso. Lo voy a llamar con la letra T. Em, ya, ahora, ¿habrá otra fuerza? No, porque solamente tenemos una cuerda, tenemos el peso y no hay nada más interactuando con la partícula. Así que esas son todas nuestras fuerzas. Em, ya, y ahora algo importante, igual que en cinemática, es especificar cuál es nuestro sistema de referencia, o sea, hacia dónde vamos a considerar positivo. Ya consideremos positivo hacia arriba. Entonces, las fuerzas que están actuando en la dirección y tongo va a ser la tensión, y el peso que está apuntando hacia abajo va a ser menos lambda
mg. Y esto es igual a la masa de esta cosa eh, por la aceleración que tenga en i. Ahora, como por enunciado nos dicen que esta masa está quieta, la aceleración sabemos cuánto es y tiene que ser igual a cero. ¿Sí? ¿Por qué? Por el hecho de que esta esfera está quieta. Entonces, esto tiene que ser igual a cero. ¿Y qué sabemos de acá? Entonces, que la tensión es igual a lambda mg. ¿Sí? Una pregunta. Dime. Todo lo que estamos trabajando acá son escalares, ¿cierto? Sí, 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 ese es muy buen detalle. Em, ya, específicamente, o sea, está bien, las fuerzas son vectores, pero cuando uno especifica, en este caso, las fuerzas que están en I tongo, las fuerzas que están en X tongo, R tongo, cuando se dice eso, lo que se está haciendo por detrás, me voy a adelantar un poquito la materia, es hacer un producto punto con la dirección. Entonces, lo que es vector, lo estamos trabajando netamente como escalar y ver cuál es el comportamiento de estos escalares. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ya, bacán. Es el diagrama de cuerpo libre de una esfera. Entonces, ahora veamos qué pasa con la otra esfera, que es la esferita que está girando. Entonces, voy a dejar un poquito más grueso y volvamos a ver. Ya, tenemos esa esfera y vuelvo con el dibujito de arriba. ¿Qué fuerzas están actuando ahora? Entonces, como ahora una pregunta abierta. La fuerza de peso, la tensión y la aceleración centrípeta, ¿no? Aunque Ya, no, esa no es una fuerza. ya, muy bien, muy bien. Excelente. Ya, efectivamente tenemos una tensión porque esta masa está atada a una cuerda, así que tenemos una tensión y tenemos nuestra fuerza peso porque tenemos aceleración de gravedad, entonces hay peso, mg. Ahora, em, esos son los, los objetos, por así decirlo, que están aplicando una fuerza. Ahora, eh, tal como dijo su compañero, ya efectivamente tenemos un movimiento circular, tenemos una fuerza centrípeta, ¿ya? Pero la fuerza centrípeta no es, por así decirlo, algo físico que esté actuando sobre la partícula, sino que es un comportamiento que adquieren estas fuerzas que están, en este caso la tensión y el peso. Ya vamos a ver cómo va a ser el juego. Em, lo voy a anotar en un ratito más, así como ojito, para que lo tengan presente. Y entonces, tenemos esto, falta definir cuál va a ser nuestro sistema de referencia. Como sabemos que esta cosa está describiendo una circunferencia porque está girando, voy a definir el siguiente sistema de referencia. Ahí con verde va a ser itongo y ya de carácter más radial lo voy a llamar R tongo, hacia adentro. Podría ser hacia afuera, da lo mismo. Em, ¿Y qué más? ¿Qué más? Tenemos el ángulo beta que está acá. Así que este también es beta. Ahí está muy chiquito, pero así es. ¿Por qué se tiene beta? Porque tenemos básicamente esta z. Entonces, el ángulo beta es ese, así que se va a repetir acá. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Partamos mejor con I tongo, las fuerzas que están aplicándose sobre el eje Y. Vamos a tener tensión por el coseno de beta menos el peso mg, y esto es igual a masa por la aceleración que tenga en I. Pero por enunciado, esta masita lo único que está haciendo es girando, no está ni subiendo ni bajando,
Así que esta aceleración I tiene que ser 0. Por lo tanto, tenemos que este es igual a 0. ¿Por qué coseno? ¿Por qué coseno? Porque, lo voy a anotar con rojo, tenemos que esto es I y tenemos que esta es la tensión. Y esta es beta, ¿cierto? Lo que queremos es esta proyección. El cateto, eh, el cateto adyacente. Ah, lo hace, ya sí, lo hace de otra perspectiva, me equivoqué, gracias. Claro, claro. Entonces, como queremos el cateto adyacente, va a ser un coseno. Ojito con esas cosas. O sea, para que lo tengan presente. Porque no es como el ángulo beta definido usualmente. Hago ese comentario para que no asocien como que, para que no asocien X con coseno y con Y seno. Esas cosas pueden cambiar dependiendo de cómo se define el ángulo. ¿Sí? Eso, eso. Em, ya, denme un segundo que es clásico que el lápiz deje. Ya ahí volvió. Ya, entonces por eso es coseno. Ahora ya, en R tongo, ¿cuáles van a ser nuestras fuerzas? Vamos a tener la proyección de la tensión con el seno de beta. ¿Y tenemos otra fuerza actuando en R tongo? No, porque el peso está actuando netamente en el eje Y tongo, en la dirección vertical. Entonces, esta va a ser masa por aceleración. Ya, pero esta aceleración en R tongo es una aceleración en especial, porque esta cosa está describiendo una circunferencia. Como está describiendo una circunferencia, nosotros sabemos por movimiento circular uniforme que tiene que haber una aceleración, en específico la aceleración centrípeta. Así que este es masa por aceleración centrípeta. Y lo anoto. ¿Por qué tenemos aceleración centrípeta? Porque está girando. No sé cómo está girando. En una circunferencia tenemos aceleración centrípeta. Ya, entonces tenemos nuestros diagramas de cuerpos libres, tenemos las ecuaciones de movimiento que están, que rigen este sistema. Entonces, abordemos un poquito más en detalle esto. Pero antes de eso, voy a anotar el comentario, porque de verdad que es muy importante, así como, ya, ojito. Ya, tenemos una aceleración centrípeta, eso implica que hay aceleración centrípeta implica una fuerza centrípeta. Pero, de nuevo, esta fuerza centrípeta no es una fuerza aplicada sobre el cuerpo, sino que es un comportamiento que va a tener las fuerzas involucradas. ¿Ya? Eso es como muy importante destacar así. Ya, voy a escribirlo y voy a dar un ejemplo de algo que no se tiene que hacer. Entonces, la fuerza centrípeta no es aplicada sobre el cuerpo. ¿A qué me refiero que no es una fuerza aplicada sobre el cuerpo? Es que no la está, no la pusimos en el diagrama cuerpo libre. ¿Sí? Entonces, no es una fuerza aplicada sobre el cuerpo, a diferencia, por ejemplo, que la tensión o el peso. Eh, entonces, más bien un comportamiento que pueden adoptar las fuerzas.
Ya, y en este caso, en nuestro caso, que tenemos que esta fuerza centrípeta, la fuerza que está cumpliendo el rol de fuerza centrípeta va a ser tensión por seno de beta. ¿Sí? Entonces, es un comportamiento que adquiere la tensión como fuerza centrípeta. Una componente de la tensión. Ya, y ¿por qué hago esta acotación? Porque es usual ver, por ejemplo, si hubiéramos hecho un diagrama del cuerpo libre de esta cosa, tensión, peso, eh, usualmente un error típico es que se incluye la fuerza centrípeta. Y esto está mal. No hay que incluirla porque es un comportamiento que van a tener las fuerzas, no es una fuerza actuando sobre el cuerpo. Eh, entonces, como nota, no incluir la fuerza centrípeta en el DCL. ¿Sí? ¿Se entendió ese punto o no? Yo lo entendí. ¿Sí? Ya, bacán. Gracias, gracias. Eh, así que ese es como un comentario muy importante. Entonces, ya volvamos a nuestras ecuaciones. Las voy a enumerar para ¿Vale? que. Dime. Una pregunta cortita. ¿Lambda se considera como conocida o no? Lambda es un parámetro del problema y después nos preguntan alguna condición que tiene que cumplir lambda. Ah, ya. O Entonces, sea, lo asumo como conocido. claro, se conoce y después vamos a desentrañar qué pasa con este lambda, qué tiene que cumplir para que el sistema se cumpla. Pero sí, es conocido. Ah, ya. Gracias. Ya, estoy enumerando estas cosas. Tenemos uno de esta ecuación que tenemos inmediatamente, tenemos que la tensión por coseno de beta es igual a mg. Esta ecuación la voy a llamar 2. Y a esta otra cosa la voy a llamar 3. Entonces, ya tenemos una aceleración centrípeta. Nosotros sabemos cuál es la ecuación, por así decirlo, que rige la aceleración centrípeta, porque estudiamos MCU. Entonces, veamos qué pasa con eso. En específico, qué pasa con la ecuación 3. Entonces, veamos la ecuación 3, que justo se queda como tapada, así que la voy a anotar, que es tensión seno de beta es igual a masa por la aceleración centrípeta. En específico, ya, nosotros qué sabemos de la aceleración centrípeta, es que de acá, la aceleración centrípeta es la rapidez sobre R, o también la podemos escribir como la rapidez por la rapidez angular, o también la podemos expresar como la rapidez angular por el radio. Ya, pero ¿qué es R en este caso? R corresponde al radio de giro. Volvamos, voy a dibujar como el problema que tenemos. Tenemos esto, tenemos que esto es L, esta es nuestra circunferencia, y R corresponde a el radio de esta circunferencia que está acá. Entonces, ya. Y esta es beta. ¿Cómo encontramos R? Se puede apreciar que estamos armando un triángulo rectángulo, así que es aplicar trigonometría. ¿Sí? Entonces, de acá que tenemos R es el radio de esta circunferencia. Radio de la circunferencia. Y bueno, ¿qué podemos apreciar de este triángulo que se está formando acá? Es que el seno de beta es el cateto opuesto al ángulo beta, es decir, R
sobre la hipotenusa, que es L. Entonces acá tenemos inmediatamente que este radio de giro es L por el seno de beta. Y voy a subir esto para que esté todo ahí junto. Entonces, si reemplazamos en la ecuación 3, ¿qué es lo que vamos a tener? Que tensión por seno de beta, que es igual a masa por la aceleración centrípeta, pero la aceleración centrípeta la podemos escribir como omega cuadrado, que es dato el problema, o no es dato el problema, es lo que queremos encontrar, omega cuadrado por este radio de giro, que es L seno de beta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que tenemos otra expresión para la tensión, que tensión es m omega cuadrado L. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque se me simplifican los senos de beta. Ahora, ¿qué tenemos? Recordemos que del diagrama de cuerpo libre que hicimos para la masita, para la esfera que está quieta, que es de masa lambda m, tenemos una expresión para la tensión, que es la ecuación 1. Entonces, juntemos ambas cosas. Tenemos que la tensión es lambda mg y tenemos que la tensión es m omega cuadrado L. Entonces, juntemos ambas expresiones. Entonces, recordando que tenemos la expresión 1, que tenemos que la tensión es igual a lambda mg y es igual también a cuadrado L. M, ya sí. Entonces de acá inmediatamente podemos despejar cuánto vale esta rapidez angular. Entonces omega cuadrado es igual a lambda g sobre L. Ya, y si somos más específicos, la rapidez angular tiene que valer la raíz de eso. Y listo, respondimos a una parte del problema. Ya, ahora, ¿qué más? Nos piden además de la rapidez angular que tiene que tener esta masita que está girando, nos piden cuánto vale el ángulo beta. ¿Ya? Y veamos nuestras ecuaciones de movimiento que armamos con los DSL. Y en específico tenemos la ecuación 2, tenemos la tensión y lo único que no sería dato es beta. Entonces, usando la ecuación 2, que la voy a anotar. Tensión coseno de beta es igual a mg. Entonces, coseno de beta es igual a mg sobre la tensión. Y bueno, tenemos que la tensión es lambda mg. Tenemos una expresión, así que usemos esa. mg es igual a lambda mg. Así que coseno de beta tiene que ser 1 sobre lambda. Uno sobre lambda. Ya. Así como un detalle chiquito, cuando, por ejemplo, si esto hubiera sido pregunta de control, basta dejar la expresión coseno de beta es igual a 1 sobre lambda. Eso ya es como un beta conocido. Pero si quieren, no es necesario, pueden anotarlo como el arc coseno de 1 sobre lambda. Sí, ambas respuestas son súper válidas. Y ahora, ¿qué nos piden? Así, una condición que tiene que cumplir lambda. Ya, una condición que tiene que cumplir lambda lo podemos ver como de esta última expresión que tenemos que coseno de beta es igual a 1 sobre lambda.
En específico, recordemos que las funciones trigonométricas coseno, seno se mueven entre -1 y 1. Entonces, como el coseno de beta vive en este intervalo, en específico, coseno de beta, que es igual a 1 sobre lambda, tiene que ser menor o igual a 1. No nos vamos a interesar con los números negativos porque lambda por m era una masa, así que no tiene mucho sentido una masa negativa. Entonces, no vamos a votar por los números negativos, eso es lo que quiere decir. Entonces, de acá tenemos una restricción para lambda, una condición que tiene que cumplir lambda, que lambda tiene que ser mayor o igual a 1. Y eso, eso era el problema. Entonces, encontramos cuál tiene que ser la rapidez angular para que este sistema se mantenga. Encontramos cuánto vale este ángulo beta de la masita que está girando. Y un parámetro que tiene que cumplir lambda para que este sistema tenga tenga un sentido físico. O sea, si lambda fuera menor a eso, el coseno de beta sería mayor a 1 y eso no podría pasar. Entonces, no se podría sostener este sistema o no se mantendría como lo plantea el enunciado. Em, eso, eso. Hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? Así como, ya como en resumen, como qué pasa con los problemas de dinámica es armar bien las ecuaciones de movimiento y jugar con las ecuaciones que van saliendo. O sea, armar bien el dibujito, como dice el profe Falcón, poner bien las flechas, armar bien las flechitas y armar las ecuaciones de movimiento y jugar con ellas. Y en eso se traduce dinámica por lo general. Yo quiero hacer una pregunta, ¿por qué lambda mayor a o igual a 1 no es consistente? Em, ya, si lambda fuera menor a 1, o sea, menor a 1, es decir, que estuviera entre 0, lo voy a anotar. Ya, ¿qué pasa si lambda perteneciera entre 0 a 1? En específico tiene que ser positivo por el tema de la masa. ¿Qué pasa? Es que el término 1 sobre lambda sería mayor a 1, ¿cierto? Pero coseno de beta, que es igual a 1 sobre lambda, si lambda perteneciera a 0,1, esto sería mayor a 1. Y las funciones trigonométricas, coseno 0, no pueden ser mayor a 1. Están acotadas entre -1 y 1. O sea, coseno de beta nunca puede ser 2, por ejemplo. Y esto significa que se traduce que el planteamiento del sistema que está en reposo o algo así no sería consistente. Lo más probable que si lambda es chiquitito, ¿qué pasaría? Si lambda es muy chiquitito, la masita no podría estar quieta, estaría subiendo y la masita que está girando estaría bajando. Por eso se pierde como la consistencia del problema. ¿Sí? Sí, Ya, eso. Em, ya, insisto, así como de nuevo los problemas de dinámica se, se, se traducen en armar los diagramas de cuerpo libre, los diagramas de cuerpo libre y jugar con las ecuaciones de movimientos que se arman. Eso. Ya, y algo importante destacar es eso de la fuerza centrípeta. Por favor, no la incluyan en los diagramas de cuerpo libre. Insisto, la fuerza centrípeta es un comportamiento que van a tener las fuerzas. No es una fuerza aplicada sobre el cuerpo. Em, ya, entonces, eso. Ya, entonces, ahora, si no hay más dudas, pasamos con la P2, que es similar a un control del semestre pasado, si no me equivoco.
nos dicen, ya tenemos dos cuñas, una de masa M mayúscula y otra con una M chiquita. Y hay una fuerza que está empujando a la cuña M mayúscula. Nos piden la aceleración del sistema y la reacción que ejerce el bloque M mayúscula al bloque M chiquito. Entonces, ahí. Veamos la P2. Y un esquema rápido de la P2. Esto es M, esto es M, tenemos un ángulo teta y tenemos una fuerza F sub 0 que es conocida. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, y que estamos en presencia de la aceleración de gravedad. Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden la aceleración del sistema. ¿A qué se refiere la aceleración del sistema del objeto de la unión de las dos masas, de las dos cuñas, es decir, M, que debido a la presencia de esta fuerza F0 van a acelerar con una cierta aceleración A puntos. ¿Y qué más nos dicen? Nos piden la reacción que ejerce M al bloque M. Ya, y algo importante que se le ha anunciado es que la masita M chica no se desliza, se mueve junto con la misma aceleración que M, el bloque grande. ¿Sí? Ya, entonces, al igual que el problema anterior, al igual que como muchos problemas de dinámica, partamos armando nuestros DCL. Entonces, partamos con los DCLs. Ya, entonces, veamos qué pasa con M chiquito, M minúscula. Ya, ¿qué fuerzas están actuando en este caso? Pregunta abierta. La fuerza peso es una y la normal es otra. Súper. Claro, tenemos una aceleración de gravedad, entonces tenemos una fuerza peso. La estoy dibujando en cualquier parte, eso nos va a importar más adelante, dónde va a estar aplicándose la fuerza de gravedad, o sea, la fuerza peso. Y tenemos la normal, como la masita M. El bloque M está apoyado sobre esta superficie, esa superficie ejerce una fuerza. Y en específico, que cumple esta fuerza normal es que siempre va a ser perpendicular a la superficie. Es decir, acá se forma un ángulo recto. Ahí. Entonces, súper, tenemos estas dos fuerzas. ¿Hay otra fuerza actuando? No. Sobre el bloque M no está actuando, por ejemplo, F0. El bloque M no siente esta fuerza externa que se está aplicando sobre el bloque grande. ¿Ya? Es un detalle importante. Ya, entonces, al igual que antes, definamos nuestro sistema de referencia, donde consideramos positivo. Lo voy a anotar con blanco nomás. Voy a definir hacia arriba positivo y hacia la derecha positivo. Entonces, ya tenemos esta normal que está un poco inclinada. Hay que ver, hay que buscar cuál es el ángulo que tiene esta normal de inclinación. Entonces, hay que ver esto por geometría. Como voy a anotar con otro color celeste, mejor.
Ya. Tenemos que este ángulo corresponde a la inclinación de la cuña de M mayúscula. ¿Y por qué tenemos eso? Porque tenemos eso que es paralelo. Ya, entonces armemos una paralela a la horizontal. ¿Qué estoy diciendo con eso? Armemos esta línea que sea paralela a la horizontal. Si hacemos esto, ¿qué es lo que vamos a tener? Se va a repetir el ángulo θ por acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos armando esta Z. Y ya armemos una paralela a la vertical. Ya. Rápidamente, como el ángulo que está acá, ese va a ser 90 menos θ, ¿cierto? Porque la normal es perpendicular a la superficie. Así que ya, esto es 90 menos θ. Pero como X es perpendicular ahí, acá también se forma un ángulo recto. Así que este ángulo que está acá corresponde al ángulo θ también. ¿Sí? Y esto de X tongo. Y teniendo ese ángulo ya podemos expresar súper bien cuál va a ser la proyección de esta normal en el eje X y en el eje Y. Entonces, en el eje Y, ¿qué fuerzas están actuando? Tenemos una proyección de la normal, que va a ser la normal por coseno de θ, y tenemos la fuerza peso que está apuntando hacia abajo. Así que va a ser menos mg. Y esto va a ser masa por la aceleración que tenga este objeto, m chiquito en i. El subíndice MI lo único que quiere decir que es la aceleración que tiene el objeto de masa m, chiquito, m minúscula, en el eje Y. ¿Sí? Y ahora, Pregunta. dime. Si es que sabemos que la masa M permanece en reposo con respecto a la masa M grande, ¿no podemos asumir al tiro las aceleraciones como iguales? Sí, de hecho lo pueden hacer, eso lo iba a comentar como al final. Ah, ups. Ya, Pero sí, gracias. sí, sí, si se dan cuenta de eso, lo pueden hacer y decir, ah, claro, la aceleración del bloque M con la M mayúscula es igual, llamémosla A y trabajemos con eso. Sí, lo pueden hacer. Otra manera, y lo que iba a hacer acá es como comentarlo después. Ambas maneras son válidas. Ya, perdón y gracias. No, 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 nada de perfecto. Está bien el comentario. Em, ya, entonces, sigo. Ya, como esta aceleración en el eje Y, por enunciado, este bloque no sube ni baja. Entonces, como no sube ni baja, se mantiene ahí quieto, también va a ser cero, va a ser nulo. Pues no sube ni baja. O sea, acá tenemos que esto es igual a cero. Es Ya. porque no mencionan nunca que hay roce. ¿Cómo? Es porque nunca mencionan que hay roce, que asumimos que está en reposo. Eh, Espérame, deja ver qué dice en específico. Dice, dice que la masa M permanece en reposo con respecto a M. Como dice que se mantiene en reposo con respecto a M, no sube, no va a subir ni va a bajar. Netamente por eso. Ahora, no es necesario que haya roce. Netamente por ese dato nos dice que se queda quieto en ese eje. Ok. Igual más adelante podríamos hacer el mismo problema con roce en todo caso. Pero netamente por ese pequeño detalle que dice que la aceleración, o sea, que el bloque M se mantiene en reposo con respecto a M grande. Es decir, que se mantiene siempre a esa altura. Ya, entonces tenemos eso. Me voy a anotar igual que n coseno de θ es igual a mg. Ya, y ahora en el eje X. ¿Qué tenemos? Tenemos netamente una proyección de la fuerza normal, que va a ser la normal por
coseno de, perdón, la normal por el seno de teta. Y esto es igual a masa por la aceleración que tenga este objeto en el eje X. Ahora, esta aceleración no puedo decir que es nula. Y en específico, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que este objeto M, este bloque chiquito de M chiquito, está acelerando en el eje horizontal. Entonces, es una incógnita por el momento. ¿Ya? De igual manera, como dijo uno de sus compañeros, uno puede asumir estas cosas que pasa con la aceleración antes, pero a ver, en mi caso lo voy a hacer después. Entonces, tenemos eso. Ya, ahora veamos un diagrama cuerpo libre del otro objeto, del bloque M. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos este bloque M mayúscula. ¿Y qué fuerzas están actuando sobre él? Bueno, tenemos la aceleración de gravedad, entonces tenemos el peso actuando sobre él. Este objeto está en una superficie, es que está en una superficie, así que como hay una superficie vamos a tener una normal. Entonces vamos a tener, voy a anotar la normal ahí. La normal, la voy a llamar N sub P como normal del piso, para diferenciarla de la otra normal. Bueno, como acabo de adelantar, hay otra normal que como tenemos este bloque M chiquito arriba, y este bloque chiquito siente una fuerza normal porque está apoyado, por tercera ley de Newton, este bloque chiquito va a ejercer una normal al bloque M, M mayúscula. Entonces, por tercera ley de Newton, esta M grande va a sentir una fuerza normal, que es de igual magnitud, pero con sentido opuesto. En específico, esta es la reacción de esta fuerza. ¿Sí? ¿Y qué más tenemos? Tenemos que esto es la fuerza que están aplicando sobre este bloque. Entonces siente muchas fuerzas. Ya, entonces, al igual que antes, uno puede hacer la descomposición geométrica, como lo hicimos acá trazando las líneas paralelas, perpendiculares, etcétera. O otra manera de argumentarlo es que es el mismo vector de antes, la normal, pero con sentido opuesto. Sí, pueden hacer ambas cosas. Pero al menos yo prefiero como asegurarme hacer la geometría de nuevo. Hagamos entonces dónde se repite este ángulo teta. Tenemos este ángulo teta acá. Tenemos esta z. De nuevo, cuando me refiero a la z, me refiero a esto, a esa z. La normal es perpendicular. Así que ahí vamos a tener 90 menos teta, lo voy a anotar acá como 90 menos teta. Y como ahí lo dije al revés, perdón. Tenemos que el X y el Y van a ser perpendiculares, y ahora como la normal es perpendicular a la tensión, acá se debe repetir el ángulo teta. ¿Sí? Eso quería decir, perdón. Y vamos a usar el mismo sistema de referencia I, X. ¿Ya? Entonces, ¿qué fuerzas están actuando sobre este eje Y? Vamos a tener un montón de fuerzas. Tenemos la normal del piso, menos una componente, la normal que ejerce la masita M chica, va a ser la normal por coseno de teta. Vamos a sentir el peso. Y esto es igual a la masa por la aceleración que tenga este objeto en el eje Y. Ahora, de nuevo, como no sube ni baja, esta aceleración va a ser 0. Y como eso es 0, esto es igual a 0.
Ya, pero esta ecuación como no nos aporta mucho porque en específico está introduciendo otra incógnita que es la normal del piso. Así que no nos sirve para nada por ahora. O sea, para este problema no va a servir. Y bueno, tenemos qué pasa en la otra dirección, en el otro, en X tongo. ¿Qué tenemos? Tenemos la fuerza F0 actuando y tenemos una componente de la normal, la fuerza que ejerce M chiquito sobre este bloque. Esto es la normal por el seno de teta. Y esto es igual a la masa por la aceleración que tiene este bloque en el eje X. Entonces, ya, ¿cuáles son las ecuaciones que nos importan? Porque estamos queriendo buscar la aceleración del sistema. Es eso y esto. Entonces, ¿cuál es la relación entre la aceleración del bloque chiquito en el eje X y la aceleración del bloque grande en el eje X? Ahora, por enunciado, estos bloques se van a mover juntos. Como viajan juntos, vamos a decir que la aceleración en el eje X es igual, del bloque chiquito en el eje X, es igual a la aceleración del bloque grande en el eje X, y lo vamos a llevar una constante a cero, que desconocemos que es la aceleración que nos están pidiendo, que es del sistema. Y lo anoto. ¿Y esto por qué se tiene? Porque M y M se mueven juntos y el bloque M está en reposo con respecto a M, al bloque grande. ¿Ya? Entonces, eso. Ya, este comentario de la aceleración se puede hacer antes. Ahí ven qué les va a acomodar más, si lo hacen antes o lo hacen después. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Bueno, que la ecuación que llamé 1 la puedo escribir como n seno de teta es igual masa por una aceleración a 0, que es la que queremos encontrar. Y la ecuación 2 yo la puedo escribir como la fuerza 0 menos la normal seno de teta igual a masa por la aceleración 0. Ya. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar la aceleración del sistema? Bueno, acá fácilmente lo que podemos hacer es sumar ambas ecuaciones. ¿Y qué vamos a tener? Que esto va a ser fuerza 0 es igual a la masa grande más m por la aceleración que tienen en conjunto. Entonces la aceleración 0 es igual a fuerza 0 m más m. Y de acá quiero hacer un comentario, porque estoy seguro que más de alguna va a decir, oh, como que esto se podía haber deducido como súper fácil. Pero ya, veamos qué pasó acá. Cuando hicimos 1 más 2, cuando hicimos esto, estas fuerzas, la normal seno de teta y esta normal seno de teta, se anularon. ¿Y tiene sentido que se anulan? Pregunta abierta. ¿Está bien que se hayan anulado? ¿No está bien que se hayan anulado? ¿Por qué se anularon? No estoy seguro, pero según yo se anularon porque como no se movían los objetos, lo podríamos haber considerado como uno nomás. Como la Ya. tercera ley, ¿no? Sí, o sea, lo que dijo, así como considerar como solo uno, se complementa con lo que alguien dijo que es tercera ley de Newton. Claro, recordemos que esta normal seno de teta es una fuerza interna,
que siente este sistema. Entonces, como si consideramos como este objeto moverse como a uno, las fuerzas internas se tienen que anular por tercera ley de Newton. ¿Sí? Entonces, ahí, claro, lo que están diciendo en el chat, considerar las dos masas como solo uno, se puede haber hecho de una. Ahora, ¿por qué se anuló el normal sin teta y la otra normal sin teta? Es porque eso es una fuerza interna y por tercera ley de Newton, estas fuerzas tienen igual tamaño, pero direcciones opuestas, o sea, sentidos opuestos. Entonces, al sumarlos, se tienen que anular. Entonces, a lo que quería llegar acá, como ya, se puede hacer este proceso como largo, analizar por partes, pero si nos pedían como la aceleración del sistema, uno puede asumir como este sistema como solo una partícula, por así decirlo, solo un objeto. Y se tiene que llegar a lo mismo. Porque al final de cuentas, estas normales que aparecen como son fuerzas internas se tienen que anular entre sí por tercera ley de Newton. ¿Se entendió o no? ¿Sí? ¿No? Sí. Ya, bacán. Sí. Bacán, bacán. Ya, entonces, ya, pero aparte nos están pidiendo cuál es la reacción que ejerce M sobre M, entonces todo esto que hicimos, si era necesario. Si nos pedían la aceleración del sistema, se puede haber obviado, pero nos están pidiendo la reacción que ejerce M a lo que M es chiquito. Entonces nos están pidiendo en específico cuál es la normal. Entonces, ya, de la ecuación 1 que tengo ahí mismo arriba, ¿qué tenemos? Que la normal es masa por esta aceleración del sistema sobre el seno de teta. ¿Cierto? Y tenemos cuánto vale esta aceleración del sistema. Así que esto va a ser m seno de teta, m más m. Y tenemos la reacción que ejerce el bloque m sobre el bloque m chiquito. Eso era lo otro que nos pedían. Ya, y eso. Eso era lo que nos pedía el problema. De acá como, sí, como lo importante, o como un error que se puede haber repetido, es notar que sobre este bloque M chiquito nunca siente la fuerza cero. Lo que hace, nunca sienten esta fuerza. ¿Y eso por qué? Porque F0 no está actuando sobre M chiquito. Entonces, ya, pero esta masita está acelerando. Y está acelerando indirectamente por F0. ¿Y por qué está acelerando? Porque este bloque M, al aplicar la fuerza normal, hace que este objeto acelere. ¿Sí? Entonces, ese es como un detalle importante. Ay, creo que borré el... Ya, desapareció el bloque. No sé por qué. Em, ya, este era como algo así. Ya, filo. Eso. Ya, entonces, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Todo claro o no? ¿O alguien Espera, que tenga espera, una duda? espera. El resultado dice por F0. Sí, sí, sí. Masa por la aceleración del sistema y la aceleración del sistema la encontramos acá. Sí, ahí después te viene la fuerza normal. Por enunciado, o sea, lo que... Ay, acá aparece este bloque. Ya, por el enunciado que nos piden, la reacción que ejerce M a M. Y cuando hablan de reacción, lo que están pidiendo es cuánto vale la normal. La normal que ejerce M sobre el bloque M. ¿Sí? Y ahí entendí. Sí, no había visto esa parte, gracias. Ya, dale, dale. Em, ya, entonces, si no hay más dudas, veamos el último problema, que es la P3. Eh,
Ya, ¿qué nos dicen? Tenemos una esfera M. Ya, esperen, denme 5 minutitos que mi hermano anda por ahí. Ya, perdón. Ya, ahora sí. Dije 5 minutitos, nada que ver, eran como 10 segundos. Ya, entonces, veamos la P3. ¿Qué tenemos? Tenemos una esfera M que mantenía en la posición A, eh, en esta posición A, que está sujeta por dos cuerdas. Tenemos esa cuerda y tenemos esta otra cuerda. Y el que está en reposo, en la posición A. Ya, por algún motivo se corta esta cuerda y el péndulo comienza a oscilar hasta esta posición, hasta la posición B. Entonces nos piden cuál es la razón de las tensiones T sub B y T sub sobre T sub A. Ya, a priori les cuento que este es como un problema que parece como súper inocente, pero en la práctica que uno suele cometer un error eh, al momento de hacer la mataca. Ahí lo voy a comentar. Entonces, veamos qué pasa con la P3. Ya, entonces, ¿qué tenemos así como bien express? Teníamos eso y luego esta cuerda se corta y llega hasta el punto B. Y tenemos que este ángulo vale alfa en ambas partes. Ya. ¿Y qué nos piden? ¿Cuánto vale T sub B sobre T sub A? Ya, entonces, analicemos la situación. Que analicemos qué pasa en el punto A y después analicemos qué pasa en el punto B. Entonces, ¿qué pasa en el punto A? ¿Qué pasa en el punto A? Está la esfera, esta masa, está en reposo. Ya, entonces armemos, al igual que todos los problemas de dinámica, armemos nuestro diagrama cuerpo libre. Entonces, ¿qué vamos a tener? Tenemos nuestra masita. ¿Y qué fuerzas están actuando? Tenemos dos cuerdas en el punto A. En el punto A recordemos que está en reposo, todavía no se corta la cuerda horizontal, así que tenemos esta tensión, llamémosla T sub A, porque por enunciado esta era T sub A y esta era T sub P. A esta otra cuerda llamémosla simplemente T. Y como estamos en presencia de gravedad, tenemos la fuerza peso, mg. Entonces, si definimos nuestro sistema de referencia como Y tongo, X tongo, tenemos que encontrar el ángulo que tiene T sub A. Entonces nosotros sabemos que esto vale alfa, por lo tanto, si trazo una paralela a eso, esto también va a valer alfa. Y de nuevo, ¿por qué? Porque acá tenemos esta Z. Eh, ya, entonces, ¿qué vamos a tener? Que en X tongo, ¿qué tenemos? Tenemos esta tensión, que es la tensión horizontal, menos una proyección de la tensión A por el seno de alfa. Y esto es igual a masa por la aceleración que tenga en ese eje. Y como esta cosa está en reposo, esto va a ser cero. Sí, porque no se está moviendo. Ya, pero mm, esto no nos está aportando el problema porque nosotros queremos saber qué pasa con la tensión A. Y no nos importa qué pasa con esta tensión horizontal. Ya, entonces veamos qué nos dice la ecuación para el eje vertical. Tenemos una proyección de la tensión A
por el coseno de alfa menos el peso. Y esto es masa por la aceleración que tenga en el eje Y, pero como esto está en reposo, pero no se está moviendo ni hacia arriba ni hacia abajo, esto va a ser 0. Entonces de acá tenemos que la tensión en A es igual a mg sobre coseno de alfa. Súper, tenemos una expresión para T sub A. Entonces, ahora veamos qué pasa con el punto B. Ya. ¿Qué pasa con este punto B? Esta masita, como se corta esta cuerda horizontal, va a comenzar a oscilar. ¿Sí? Y como está oscilando, ya no va a estar en reposo. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque va a llegar un punto en que la velocidad es nula y después vuelve a bajar, la velocidad es nula, vuelve a oscilar, etc. Entonces está oscilando constantemente. Entonces no va a estar en reposo. Y como no está en reposo, va a haber un tema con las aceleraciones. No podemos decir, ok, en el eje X va a tener aceleración nula, ok, en el eje Y va a tener aceleración nula. No, porque no está en reposo. Pero ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué cumple el punto B? Que en el punto B, si llega al punto B y llega a oscilar hasta el punto B, la velocidad que tiene la masita va a ser nula. Eh, entonces voy a notar eso. Entonces, como la esfera está oscilando, entonces no está en reposo. Y como no está en reposo, nos va a costar definir qué pasa con la aceleración en el eje X y en el eje Y. Ya vamos a ver cómo jugar con eso. Pero ¿qué sabemos del punto B? Que sabemos que llega con rapidez nula. Este punto es nula. Ya, ¿por qué es nula? O sea, ¿qué pasa si no fuera nula? Si no fuera nula, el péndulo seguiría subiendo o seguiría bajando. ¿Sí? Entonces, como ya hasta el punto B, en ese punto tiene que tener una rapidez nula. Ya, ¿qué más? Tenemos en este péndulo, recordemos que ya ahí volvió el lápiz. Tenemos esto y tenemos que este largo es constante. Entonces, tenemos una oscilación y esto es un trocito o un arco de circunferencia. Entonces, ¿qué tenemos detrás? Tenemos un movimiento circular. No necesariamente, o sea, claramente no tenemos movimiento circular uniforme porque esta cosa nos sigue girando, pero tenemos un movimiento circular. Entonces, estamos en presencia de un movimiento circular. Y como tenemos un movimiento circular, da igual si es uniforme o no, sí o sí vamos a tener una fuerza centrípeta. Estamos en proceso de movimiento, ya de un movimiento circular, entonces si la rapidez es nula, ¿qué va a pasar con nuestra fuerza centrípeta? Entonces la fuerza centrípeta, recordemos que la fuerza centrípeta es masa por velocidad al cuadrado sobre R, masa por la aceleración centrípeta. Si esta rapidez es nula, la fuerza centrípeta también va a ser nula. Y de este hecho nos vamos a aprovechar. Este hecho.
Ya, ¿y por qué estoy como armando todo esto? Porque si nosotros quisiéramos armar qué pasa con la aceleración en X, la aceleración en Y, no podemos decir que es nula, porque esta cosa de no está en reposo, va a tener una aceleración en X o una aceleración en Y. Pero nos vamos a aprovechar que la fuerza centrípeta, recordemos que la fuerza centrípeta es una fuerza radial, en esa dirección, en el punto B, va a ser nula. Entonces, armemos nuestro diagrama cuerpo libre y para que quede más claro. Eh, tenemos, ahora sí, ya, ahora sí. Tenemos nuestro péndulo. ¿Qué fuerzas están actuando? Tenemos la tensión, llamémosla la tensión P, y tenemos nuestro peso. Ahora, como sabemos que la fuerza centrípeta va a ser nula, démonos un sistema de referencia radial. O sea, uno que está apuntando hacia el centro de la circunferencia, por así decirlo, y uno que esté en una dirección tangencial. Ya estoy viendo el chat. Entonces, el punto B, el cuerpo está quieto, ¿verdad? Tiene rapidez nula. Sí, va a estar quieto. Pero después sigue oscilando. O sea, va a llegar un tiempo, se queda quieto un instante y luego va a volver a bajar. Ya, tenemos esto. Entonces, nosotros sabemos que esto vale alfa por el dibujo del enunciado. Y tenemos esto y tenemos esta otra cosa que es paralelo. El peso es paralelo al eje vertical. Así que acá también se va a repetir el ángulo alfa. Entonces, en la dirección R tongo, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son nuestras fuerzas en este eje? Va a ser la tensión en el punto B, está a lo largo de esta dirección R tongo, menos una componente del peso, que va a ser mg coseno de alfa. Como estamos hablando de una dirección radial, vamos a tener que esta es masa por la aceleración radial, en este caso aceleración centrípeta. Ya, pero con todo el bla bla que les dije, recordemos que este es masa velocidad cuadrada sobre r, y en el punto B este término es nulo, así que esta expresión tiene que ser nula. Y ahora veamos qué pasa en el eje tangencial. Como que ya estamos listos, pero veámoslo igual. ¿Qué tenemos en este eje tangencial? ¿Qué me refiero con el eje tangencial? Que es perpendicular al radio. En este caso está acá. En el eje tangencial tenemos una componente del peso, que es mg por el seno de alfa, y esto es igual a masa por la aceleración tangencial. ¿Sí? Entonces, de esta ecuación, nosotros, de esta, voy a hacer una acotación. Yo había dicho que en el eje X y en el eje Y nosotros nos podíamos asumir qué es lo que pasaba, porque teníamos una aceleración. Y en específico, esta aceleración, la aceleración tangencial, hace que la aceleración en el eje X y la aceleración en el eje Y sean no nulas. Tenemos presencia de una aceleración. Entonces no podíamos haber hecho lo mismo que hicimos en el caso del punto A. Ahora, ya viendo así, ya rápidamente la ecuación en el eje R, de acá tenemos inmediatamente que tensión en el punto B es igual a mg coseno de alfa. Entonces, tenemos la aceleración en el punto A, tenemos la aceleración en el punto B, entonces podemos responder lo que nos están pidiendo, que la aceleración, o sea, la tensión en el punto B sobre la tensión en el punto A es igual a mg coseno alfa sobre la tensión en el punto A,
que es mg sobre coseno alfa. Así que esto es simplemente coseno al cuadrado de alfa. Y eso era lo que nos estaban pidiendo. ¿Qué les comento? Como que este problema, como que el error típico, o que es lo que, el problema que surge acá cuando uno lo hace así como a la rápida, es que dice, ya, en el punto B tenemos velocidad cero. Como tenemos velocidad cero, vamos a tener aceleración cero en el eje X y en el eje Y. Y eso está mal. ¿Sí? Si lo hacían de esa manera, lo más probable es que llegaran como a esta razón que es igual a 1. ¿Ya? Pero no es así. Porque había que tener cuidado que efectivamente sí tenemos aceleraciones en los ejes, lo voy a notar, tenemos una aceleración en el eje Y y tenemos una aceleración en el eje X. No podemos asumir que esta cosa fuera cero. Entonces teníamos que darle otro enfoque buscando qué aceleración efectivamente es cero. Y en este caso, como sabemos que tenemos un punto con velocidad nula, la fuerza centrípeta tiene que ser nula. Y de hecho, de eso nos aprovechamos. Ya, dudas de esto. ¿Quedó claro? ¿Muy confuso? ¿Alguien que no haya entendido? Al principio un poco confuso, pero al final creo que puedo entender. Sí, yo Ya, creo lo mismo. Estaba como difícil de comprender, pero no estaba imposible. ya, así como, insisto, lo único que había que tener cuidado es que con el punto B, velocidad nula no implica que haya una aceleración nula. Hay que jugar bien qué es lo que pasaba. O sea, hay que jugar con los valores de cada componente y encontrar si es que había un valor cero, como lo hizo con la aceleración centípeta. Claro, claro. A mí no me queda muy claro igual todavía, Ya, ¿qué parte? porque en el punto B, tú ¿Mm? decís que, o sea, lo que podríamos pensar es que no hay aceleraciones en X y en Y, Claro. pero tú decís que sí hay aceleración, Sí hay ¿cierto? En aceleración. centímetros. Sí. Pero luego Y dijiste que en el fondo era cero, la ¿no? aceleración radial es cero. Ah, porque ya la dividiste en dos ejes. Claro, claro. O sea, esta aceleración, que esta es la aceleración centrípeta, ya, pero es la aceleración radial es nula. Esta cosa es cero. Ah, pero la otra, es que la otra no la usaste entonces. No, la otra no lo usé. Y en específico, esta aceleración tangencial, ya, que saquémoslo de acá. La aceleración tangencial, que es g seno de alfa, es un vector de esta manera, ¿cierto? Y esta cosa sí tiene componentes en X y sí tiene componentes en Y. Así que no podemos decir que la aceleración en X es nula o la aceleración en Y es nula. Y es debido a esta aceleración tangencial. Ya, ya ahí caché. Gracias. Aquí. Ese era como el detallito del problema. O sea, no podíamos asumir que la aceleración en el eje X es cero o esto es cero. No, porque tenemos una componente de aceleración tangencial que sabemos que no es nula. ¿Sí? ¿Ahí más claro? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, sí. Em, eso. Oh, primera vez que como que termina a tiempo. Eh, ya, entonces, no hay más dudas con respecto a este problema o algún problema de este auxiliar. ¿Alguien que haya, o No, no? ¿Alguien que tenga alguna duda o que no quiera mencionarlo? Lo puede mencionar en el chat, estoy atento. ¿No? Ya, entonces, dejamos el auxiliar hasta acá, porque no hay más problemas. Entonces, voy a dejar de grabar